¿Entiendes español, pero no a los nativos? La guía definitiva para entrenar tu oído. A muchos estudiantes de español les pasa lo mismo. Aprenden vocabulario, entienden a sus profes o las apps, pero cuando hablan con un nativo, no entienden casi nada. ¿Por qué pasa esto? La velocidad. Los nativos hablan mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados en los cursos. Las palabras se unen, las sílabas desaparecen y las terminaciones se omiten. El lenguaje coloquial. En el día a día, la gente no usa frases del libro de texto. En lugar de buenos días, ¿cómo se encuentra usted? A menudo solo oirás un ¿qué tal? O ¿cómo va todo? Los dialectos y acentos. En España y en Latinoamérica hay incontables variantes del español. A veces, ni los propios nativos entienden entre sí a la primera. Temas inesperados. En las conversaciones reales no solo se habla de aficiones o de la familia, sino también del trabajo, de política, de chistes o de referencias locales. Y claro, todo esto hace que seguir una conversación sea muy difícil, incluso aunque conozcas las palabras. Lo más importante es que sepas esto. Este problema es normal. No significa que seas malo o que nunca vayas a hablar con fluidez. Solo significa que tu oído aún no ha tenido suficiente contacto con el español real y natural. La solución se llama práctica de escucha activa. Porque entender no es un talento mágico, sino una habilidad que se puede entrenar. Igual que un músico entrena su oído o un deportista sus reflejos, tú puedes preparar tu oído para entender cada vez mejor a los hablantes nativos de español. Escuchar de forma pasiva versus activa. Muchos estudiantes dicen, pero si yo ya escucho música o podcast en español, ¿por qué sigo sin entender casi nada? La razón es que hay una gran diferencia entre escuchar de forma pasiva y escuchar de forma activa. Escuchar de forma pasiva es cuando dejas el español sonando de fondo, quizá mientras cocinas, haces deporte o vas en el coche. Esto ayuda, porque tu oído se acostumbra al sonido del idioma, pero no es suficiente para entender de verdad lo que se está diciendo. Escuchar de forma activa significa que te concentras a propósito en lo que oyes. No solo intentas reconocer palabras, sino que de verdad tratas de seguir el hilo. Paras, repites, vuelves a escuchar. Te haces preguntas. ¿Qué he entendido? ¿Qué no? ¿Qué palabras aparecen una y otra vez? Al escuchar de forma activa, el objetivo no es entender cada palabra, es reconocer patrones, identificar las palabras clave y poco a poco captar más del mensaje general. Ejemplo, si escuchas un episodio de un podcast, puedes dejarlo sonar de fondo, pasivo. Pero si lo escuchas de forma activa, pondrías un fragmento varias veces, tomarías notas e intentarías identificar ciertas palabras. Se siente como un esfuerzo mayor, y eso es bueno, porque ese esfuerzo es exactamente el entrenamiento que tu cerebro necesita para procesar nuevos patrones de sonido. Recuerda, la escucha pasiva acostumbra tu oído al sonido, pero la activa entrena tu cerebro para que entienda. El desafío de la velocidad y las palabras comprimidas. Uno de los mayores problemas para entender a los nativos
es la velocidad. En los libros de texto, escuchas, voy a ir a la ciudad, pronunciado de forma clara y pausada. Pero un nativo a menudo dice, voy a ir a la ciudad. Pronunciación típica, voy a ir a la ciudad. Las terminaciones desaparecen, las palabras se fusionan y las sílabas se omiten. Para el oído de un estudiante, esto suena como un flujo de sonido continuo e indescifrable. ¿Por qué es tan difícil de entender? Porque nuestro cerebro no descifra el lenguaje palabra por palabra, como si fuera un texto. Funciona con patrones, ritmo y probabilidades. Si ya has oído un patrón muchas veces, tu cerebro lo reconoce al instante. Si no, tiene que descifrar cada detalle, y eso lleva mucho tiempo. Esto explica por qué conoces palabras sueltas, pero no las reconoces cuando se dicen rápido. Tu cerebro todavía no ha entrenado ese patrón lo suficiente. La solución es simple. Tu oído necesita escuchar muchas horas de español real y natural. Cuantas más veces oigas frases comprimidas, más fácil le resultará a tu cerebro reconocer los patrones. Ejemplo. Al principio, ¿lo has visto? Pronunciado rápido como ¿la has visto? Suena como un enigma. Después de escucharlo varias veces, te das cuenta, es solo una forma abreviada. De repente, reconoces el patrón y lo guardas para el futuro. El cerebro necesita estas repeticiones para pasar de descifrar conscientemente a entender de forma automática. Es como conducir. Al principio piensas en cada movimiento, pero con el tiempo, todo se vuelve automático. En resumen, para entender a los nativos, tienes que acostumbrar a tu cerebro al sonido real del español, no a las frases artificialmente claras de los libros, sino a las formas rápidas y conectadas que son normales en el día a día. Técnicas prácticas para la escucha activa. La escucha activa no es algo que ocurra por casualidad, es un entrenamiento para tu cerebro, y como en cualquier deporte, necesitas ejercicios claros para progresar. Técnica 1. Segmentar. Escucha fragmentos cortos, de 10 a 20 segundos. Para, repite, escucha varias veces. Así entrenas a tu oído para captar detalles sin sentirte abrumado. Técnica 2. Transcribir. Intenta escribir palabras sueltas o frases enteras mientras escuchas. Al principio es difícil. Quizás solo reconoces una o dos palabras, pero cuanto más lo hagas, más afinarás tu oído para los sonidos del español. Técnica 3. Repetir en voz alta o repetición simultánea. Escucha una frase y repítela al instante, si es posible, a la vez que el hablante. Eso te obliga a asimilar el sonido, el ritmo y la velocidad. Notarás que tu oído y tu boca empiezan a trabajar al mismo compás. Técnica 4. Cazar palabras clave. No intentes entenderlo todo. Céntrate en las palabras que llevan el significado principal. Verbos, sustantivos y conectores como ¿por qué?, pero, así que. A menudo, con esos basta para entender el mensaje. Técnica 5. Repetir sin el texto. Escucha el mismo fragmento varias veces, sin usar la transcripción. La primera vez, quizá entiendas un 30%. La tercera, un 50%. La quinta, un 70%. Eso te demuestra cómo tu oído mejora poco a poco. Son tu gimnasio auditivo, cortos pero muy potentes. Cuestan esfuerzo, pero por eso son tan eficaces. Recuerda, cuanto más conscientemente escuches, más rápido entenderás las conversaciones reales. La escucha activa es la llave que te lleva de solo oigo ruido a entiendo de qué va la cosa. Elige el material adecuado. Sumérgete en el español real. Los diálogos de los libros son claros, lentos y perfectamente pronunciados.
Son útiles al principio, pero no te preparan para la vida real. Si quieres entender a los nativos, tienes que entrenar con materiales auténticos. Podcasts, series, vídeos de YouTube, entrevistas o conversaciones cotidianas. Podcast. Son ideales porque puedes escucharlos en cualquier momento. Muchos podcasts en español tratan temas cotidianos, política, cultura o entretenimiento. Importante, busca temas que de verdad te interesen. Si te aburres, se te quedará menos. Series y películas. Aquí tienes el lenguaje del día a día en estado puro. La gente habla rápido, usa jerga y se interrumpe. Al principio es difícil, pero es extremadamente valioso. Usa subtítulos para empezar, y luego intenta ver escenas sin ellos. YouTube y redes sociales. Blogs, entrevistas, encuestas en la calle. Aquí escuchas cómo habla la gente de verdad. Suelen ser más cortos y relajados que las películas, pero igual de auténticos. Noticias. Los informativos también son útiles porque los presentadores hablan de forma clara, pero rápida. Con ellos entrenas la comprensión de temas complejos. El secreto está en la estrategia. Empieza con clips cortos. Escúchalos varias veces. Toma nota de las palabras nuevas. Repite con regularidad. Los materiales auténticos pueden parecer abrumadores al principio, pero ese desafío es lo que fortalece tu oído. Poco a poco, te acostumbrarás al ritmo, la pronunciación y las estructuras naturales. El español de los libros solo te lleva hasta cierto punto. Si quieres ir más allá, necesitas el español real, sin filtros, que solo las fuentes auténticas te pueden dar. El poder de la repetición. Escuchar en profundidad. Muchos estudiantes escuchan contenidos nuevos constantemente. Cada día un podcast nuevo, un vídeo nuevo, una película nueva. Es divertido, pero para entrenar a menudo es menos eficaz. La clave para un progreso real está en la repetición. Cuando escuchas el mismo fragmento varias veces, tu cerebro capta nuevos detalles en cada pasada. La primera vez, quizás solo entiendes palabras sueltas. La tercera, ya reconoces frases enteras. La quinta, puedes reproducir casi todo el significado. Esto se llama intensive listening. Escuchar de forma concentrada pequeños fragmentos en lugar de escuchar superficialmente muchas horas. Así se hace. Elige un fragmento corto, de 20 a 60 segundos. Escúchalo una vez entero. Escúchalo varias veces más, parando donde sea necesario. Intenta repetir algunas frases en voz alta. Anota las palabras o expresiones que no hayas entendido. Esta inmersión profunda entrena tu oído como un gimnasio para el idioma. Cuesta más que escuchar de pasada, pero el efecto es enorme. El entrenamiento es aún más potente si repites el mismo fragmento en días diferentes. Así, tu cerebro entiende, esto es importante, tengo que recordarlo. Por supuesto, puedes seguir disfrutando de contenidos nuevos, pero integra conscientemente fases de escucha intensiva. Es en esos momentos cuando tu oído de verdad progresa. Recuerda, muchos contenidos nuevos, igual amplitud. Repetición y escucha intensiva, igual profundidad. Ambas cosas juntas te harán fuerte en la comprensión. Usa transcripciones y subtítulos. Uno de los métodos más eficaces para entrenar tu oído es trabajar con transcripciones o subtítulos, porque te permiten conectar el sonido con la palabra escrita. Paso 1. Primero, escucha. Luego, lee. Escucha un fragmento sin el texto. Anota lo que has entendido. Luego,
Compáralo con la transcripción o los subtítulos. Así verás al instante dónde están tus puntos débiles. Paso 2. Escucha y lee a la vez. Escuchar, esta vez con el texto delante. Ahora verás cómo suenan las palabras cuando se conectan o se acortan. Tu cerebro asocia el sonido con la escritura, y eso facilitará que lo entiendas la próxima vez. Paso 3. Repite sin el texto. Quita los subtítulos y escucha el fragmento de nuevo. De repente, reconocerás mucho más porque tu cerebro ha guardado el patrón. Ejemplo. Escuchas, ¿les visto? Y no lo entiendes. Con la transcripción, ves que es la forma corta de lo has visto. Y la próxima vez, no necesitarás el texto. Tu oído reconocerá la estructura automáticamente. Los subtítulos también son oro puro en las películas y series. Pero cuidado, no los uses como una muleta que nunca sueltas. Úsalos como una herramienta de entrenamiento, a veces con, a veces sin. Consejo: crea tus propias listas de vocabulario a partir de las transcripciones. Las palabras que escuchas en conversaciones reales son las que más necesitas. Así conviertes las series y podcast de un simple entretenimiento a un entrenamiento de escucha específico. Escucha selectiva. No tienes que entenderlo todo. Muchos estudiantes cometen el error de querer entenderlo todo. Escuchan a un nativo y se desesperan porque se les escapa una de cada 2 palabras. Pero la verdad es que no necesitas entender cada palabra. Necesitas filtrar lo esencial. A esto se le llama escucha selectiva, y es una de las habilidades más poderosas que puedes entrenar. Significa que te concentras en las palabras que contienen el núcleo del mensaje. Conectores. Presta atención a palabras como ¿por qué?, pero, así que, quizás. Te dan pistas inmediatas sobre la lógica de la frase. Verbos. En la mayoría de los idiomas, y especialmente en español, el significado principal está en el verbo. Si entiendes ir, comprar, quedarse, ya sabes lo que está pasando. Sustantivos. Escucha las palabras principales. Coche, trabajo, fin de semana, problema. Te indican de qué va la conversación. Ejemplo. Escuchas mañana, ir, amigos, a Madrid. Aunque te falte la mitad, ya sabes, alguien va a ir mañana con amigos a Madrid. Con eso basta para entender el sentido y, a menudo, para responder de forma coherente. La escucha selectiva te ayuda a relajarte. No tienes que perseguir cada detalle con pánico. En su lugar, entrenas a tu oído para filtrar lo importante de forma automática. Así es como funciona la comprensión en tu propia lengua. Nunca escuchas cada palabra de forma consciente. Constantemente filtras lo esencial y tu cerebro rellena el resto. Practícalo de forma consciente. Escucha un fragmento y apunta solo a las palabras clave. Después, resume el significado en una frase. Así, entrenas la capacidad de entender la esencia, aunque se te escapen detalles. Con el tiempo, te darás cuenta de que entiendes mucho mejor a los nativos, aunque no conozcas una de las palabras que usan. Gestiona la frustración. Entender es un proceso. Entender a los nativos es una de las partes más difíciles de aprender un idioma. Por eso, es normal que muchos estudiantes se frustren enseguida. Escuchan una conversación, apenas entienden nada y piensan, nunca lo conseguiré. Pero ahí está el error. Entender no es un interruptor que está en on o off. Es un proceso que crece paso a paso. Acepta la fase de confusión. Al principio, mucho de lo que oyes suena como un ruido de fondo. Es normal.
Tu cerebro primero tiene que aprender a separar sílabas, palabras y patrones. Celebra los pequeños progresos. Quizá hoy has entendido una palabra más que ayer, o has reconocido claramente el estribillo de una canción. Esos son logros, y son esos pequeños pasos los que suman. Entrena la paciencia. Un niño tarda años en entender con fluidez su lengua materna. ¿Por qué los adultos creemos que podemos hacerlo en unos pocos meses? Si te permites tener esa paciencia, mantendrás la motivación a largo plazo. Convierte la frustración en motivación. Cada vez que no entiendas algo, tómalo como una pista de lo que tu oído necesita entrenar. En lugar de decir, no puedo, dite, este es mi próximo campo de entrenamiento. Con esta actitud, seguirás adelante, aunque sea difícil. Y esa constancia es la clave. La verdad es que todos los que hoy entienden español con fluidez han pasado por estas fases de frustración. La diferencia entre los que abandonan y los que lo consiguen es la paciencia. Tenlo claro, la comprensión no crece de forma lineal, sino en oleadas. Habrá días difíciles, y de repente, un día, todo encajará. Conclusión. Convierte la escucha en un hábito diario. Al final el mensaje es claro. Entender a los nativos no es cuestión de talento, sino de entrenamiento. La escucha pasiva acostumbra a tu oído al sonido. La escucha activa entrena a tu cerebro para que de verdad capte el significado. La repetición, las transcripciones, los ejercicios intensivos y la escucha selectiva van afinando tu oído, paso a paso. Lo más importante es convertir la escucha activa en un hábito diario. No una sesión larga una vez por semana, sino un pequeño entrenamiento cada día. 5 minutos de escucha concentrada suelen ser más valiosos que 1 hora de escucha pasiva. Crea una rutina. Escucha un fragmento corto cada día. Repítelo varias veces. Lee y habla a la vez. Apunta las palabras clave. Y, sobre todo, ten paciencia. Con el tiempo te darás cuenta de que palabras que antes sonaban borrosas, de repente están claras. Frases que antes eran demasiado rápidas, ahora tienen sentido. Tu cerebro está construyendo un nuevo sistema auditivo, uno que no solo capta el sonido, sino también el significado. Y lo mejor es que cuanto más entiendas, más disfrutarás escuchando. Las conversaciones se volverán más fluidas, las series más comprensibles y la música más profunda. El español dejará de ser un enigma para convertirse en un idioma que se abre para ti. Haz de la escucha activa tu ritual diario y verás cómo, paso a paso, tu oído empieza a pensar en español.